Hay voces antiguas que resuenan a lo largo de la historia, invitando a explorar pasajes llenos de misterio y significado. En el libro de Nahum, dentro del Antiguo Testamento, late la fuerza de un relato que, a pesar de ser breve, revela mensajes profundos y curiosidades que no siempre son tan conocidas. Se ubica en un periodo convulso en el que los grandes imperios se disputaban el poder, y su mensaje gira fundamentalmente alrededor de la inminente caída de la ciudad de Nínive. Pero, más allá de esa condena, hay matices que hacen que este libro vibre con una intensidad poco habitual en los textos proféticos. El profeta Nahum surge como una figura que invita a reflexionar sobre la justicia, la perseverancia y el cumplimiento de las promesas, por lo que adentrarse en sus palabras es aceptar un viaje cargado de enseñanzas y detalles fascinantes. El nombre Nahum se traduce comúnmente como consuelo o compasión, un aspecto irónico si consideramos que su principal tarea consiste en anunciar la destrucción de una ciudad que, en la mentalidad de los antiguos israelitas, representaba la cumbre de la crueldad y la opresión. Este profeta procede de un lugar llamado El Cos, aunque hasta la fecha no hay un acuerdo pleno sobre dónde se encontraba exactamente esa población. Algunos consideran que se encontraba cerca de Galilea, otros que podría haber estado en Judá, e incluso hay quienes sugieren ubicaciones más alejadas. Esta incertidumbre geográfica añade un toque de misterio, como si el propio Nahum se convirtiera en un portavoz universal, cuyo mensaje no se limita a un lugar específico, sino que resuena en cualquier rincón donde se busquen respuestas espirituales. Las palabras de Nahum toman la forma de una especie de poema o canto de guerra en contra de Nínive. Sin embargo, su estilo poético no se limita a describir la catástrofe, sino que retrata de manera bastante vívida la emoción que genera este acontecimiento. Nínive, que había sido la capital del poderoso imperio asirio, se mostraba como una ciudad que parecía imposible de vencer. Sus muros eran temidos, y sus ejércitos habían marcado una era de conquistas y severas imposiciones. En la época en la que Nahum pronuncia su oráculo, el poder asirio todavía era considerable, y muchos podían pensar que referirse a su destrucción era una falta de prudencia. Sin embargo, el libro muestra cómo el profeta se sostiene en la convicción de que ningún reino terrenal es eterno cuando actúa con crueldad y arrogancia. En ese sentido, la caída de Nínive se presenta casi como un equilibrio natural dentro de la lógica divina que rige la historia. Un dato llamativo es la manera en que Nahum construye una atmósfera de inminencia. Sus descripciones acerca de la violencia y la destrucción que se ciernen sobre la ciudad se sienten casi cinematográficas. Se mencionan relámpagos, fragor de carros, caballos al galope, multitudes que huyen y muros que se desploman. No se limita a declarar el juicio, sino que pinta la escena con un dramatismo que atrapa y no suelta. Esta forma de relatar es inusual frente a otros libros proféticos, pues aquí el énfasis se centra en la inminencia de una catástrofe que llega con estruendo. Es una invitación a sumergirse en la tensión del relato y a percibir la fuerza de un Dios que, según la creencia del momento, no se complace en la violencia, pero la utiliza como medio de restablecer la justicia ante la crueldad y la opresión acumuladas. Otra curiosidad tiene que ver con la estructura literaria. Se han identificado posibles secciones dentro del libro que sugieren un orden acrosticado en ciertos pasajes, aunque la crítica bíblica debate sobre la certeza de esto debido a que el texto ha pasado por diferentes etapas de transmisión manuscrita. Sea como fuere, hay un especial cuidado poético que se filtra en los pasajes, mostrando una preocupación estética a la hora de redactar lo que, para algunos, sería una simple profecía de juicio. Tal detalle invita a pensar que, más que un regaño religioso directo, el libro pudo cumplir funciones litúrgicas o de proclamación pública, generando un impacto emocional en los oyentes que lo recibían. Después de todo, antiguamente, muchos de estos textos se proclamaban en asambleas, haciendo del canto y la recitación una experiencia transformadora. El libro de Nahum también deja lecciones de fe y perseverancia. Al describir la destrucción de un imperio que en su momento parecía invencible, transmite la idea de que el mal, por más impresionante que se vea,
carece de cimientos sólidos ante la mirada divina. Este concepto resultaba especialmente reconfortante para un pueblo que había sufrido dominaciones sucesivas y que se encontraba al filo de nuevas amenazas. El hecho de que variables geopolíticas y coaliciones inesperadas llevaran finalmente al desmoronamiento de Asiria, tal como el profeta había predicho, reforzaba la noción de un Dios que no olvida a su pueblo, aunque a veces parezca que las respuestas divinas tardan demasiado en manifestarse. Hay quienes sitúan cronológicamente este libro en la época previa a la caída definitiva de Nínive, alrededor del año 612 a.C., cuando los babilonios, en alianza con medos y persas, atacaron la capital asiria. Justamente, el cumplimiento histórico de lo que Nahum anunció ha servido de argumento para quienes defienden la exactitud de la profecía. Sin embargo, no todo se reduce a un simple presagio acertado. El texto busca recordar el poder de la justicia divina, la cual no deja impune la crueldad de ningún pueblo que abuse de su posición de dominio. De esta forma, la voz del profeta rebasa la eventualidad histórica y se proyecta hacia otras generaciones que enfrentan situaciones inestables o amenazantes. En cuanto a la actualidad, el libro de Nahum se emplea muchas veces como inspiración en contextos religiosos para reflexionar sobre la soberbia, el uso del poder y la esperanza en la justicia trascendente. Aunque parezca un texto duro, sus matices de consuelo están dirigidos a quienes han sufrido bajo la opresión de grandes fuerzas. Ese equilibrio entre compasión y juicio sigue resultando intrigante, porque señala que la compasión no niega la necesidad de un ajuste de cuentas histórico cuando se trata de abusos generalizados. Asimismo, invita a recalcar que, en cualquier época, ningún imperio o poder basado en la injusticia es imbatible. El libro de Nahum, a pesar de su brevedad, vibra con un dramatismo y vitalidad irrepetibles. Sus descripciones de la ira divina contrastan con el significado piadoso del nombre del profeta, y ello forma parte de la riqueza literaria. Cuando se lee con detenimiento, se aprecia que la finalidad de Nahum no es regodearse en la destrucción, sino mostrar un punto de inflexión donde un gran opresor cae, dejando entrever la promesa de un nuevo amanecer para quienes se sentían sofocados bajo su poder. Numerosos intérpretes hablan de Nahum como el portavoz de un pueblo que necesitaba creer en un futuro donde la mano opresora dejara de existir. Para quienes buscan contenido adicional, hay referencias a la importancia de este libro en la teología de la justicia divina y las conversaciones sobre la naturaleza moral de la historia. Algunos predicadores destacan que el relato resalta la idea de un Dios que no es neutral ante el sufrimiento humano. En un sentido práctico, también funciona como una llamada a la responsabilidad, advirtiendo a todas las naciones y personas que abusan de su poder. Hoy, la humanidad experimenta diversos desequilibrios y violencias que recuerdan a los antiguos imperios. Por eso, el mensaje de Nahum suena como una campana de alerta. Más allá de las estructuras modernas, las conductas basadas en la tiranía y la injusticia están destinadas a enfrentarse, tarde o temprano, con el juicio de la historia. Vale la pena cerrar recordando que la historia del libro de Nahum es parte fundamental de la tradición profética por su tono firme y su trasfondo esperanzador. El relato de la ruina de una ciudad no debe entenderse como una simple narrativa de venganza, sino como una pieza en el rompecabezas de la fe bíblica, donde se enseña que la arrogancia y la crueldad no prosperan indefinidamente. Al contemplar la trayectoria de Nínive a través de los ojos de Nahum, puede uno descubrir ecos que resuenan en la actualidad, invitándonos a la reflexión seria y a la búsqueda de la justicia en cada ámbito de la vida. Este pequeño libro, que alguna vez fue un oráculo temible para una de las metrópolis más grandes de su época, sigue siendo una ventana que nos permite ahondar en los misterios de lo divino, la historia y la naturaleza humana. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.